formación de ovnis, cruza la colonia Unidad Nacional en Ciudad Madero y una familia numerosa es testigo. Hola a todos, gusto saludarles, soy Basilio Cot y hoy voy a compartirles una gran historia, la cual, por cierto, marcó la vida de una familia maderense. Esta historia se desarrolla muy temprano en la década de los 70, sería 1970 o 71 probablemente, y los protagonistas son una familia conformada por Mauro, quien en aquella época tenía menos de 10 años, probablemente unos 7 u 8, sus dos abuelos maternos, sus papás y 3 de sus hermanos. Todos estaban en su casa, ubicada en la colonia Unidad Nacional en Ciudad Madero, Tamaulipas, aquí en México, alrededor de las 7 u 8 de la noche. Ya había caído la noche, la luna estaba en cuarto menguante, muy delgada, y él destaca haber visto pocas estrellas. Mauro, quien es un seudónimo, estaba en su cuarto jugando con una raqueta y una pelota de tenis, cuando reacciona a un grito de sorpresa de su abuelo materno en el exterior de la casa, y el correr de sus hermanos por el pasillo afuera de su cuarto junto con su papá. Él instintivamente corre siguiendo a sus hermanos y a su papá hasta el frente de la casa, donde ya estaban sus abuelos maternos, su mamá y otro de sus hermanos observando hacia el cielo. Mauro levanta la vista y observa unas luces que venían con rumbo justo hacia donde ellos se encontraban. Parecían faros, venían en formación de V, como lo hacen las aves, y eran alrededor de 7 luces diferentes, bastante brillantes, asemejando un triángulo. Cabe mencionar que por esa zona de Madero está la ruta de aproximación al aeropuerto de Tampico, y los vecinos ya están acostumbrados a ver los aviones relativamente bajos próximos a aterrizar. Mauro recuerda que en aquella época los aviones hacían un estruendo terrible con sus motores, que hasta le generaban cierto temor cada vez que pasaban por encima de su casa. Vale la pena mencionar que la ruta de aproximación al aeropuerto de los aviones comerciales normalmente va en sentido contrario al que venía la formación que Mauro y su familia vio. Mauro nos sigue relatando su historia, dice, hay muchos detalles muy importantes. Y por cierto, esta historia la pudo corroborar también ya recientemente con su hermano mayor. Inicialmente las luces brillantes le parecieron como si fueran del tamaño de un auto compacto. Mantenían su formación, por lo que parecían como una sola aeronave, en formación fija. Sin embargo, al estar ya casi encima de ellos es cuando surgen algunos aspectos intrigantes. Las luces no eran una sola aeronave, eran alrededor de 7 objetos distintos en formación fija. No era como un auto compacto, sino más bien como un autobús foráneo cada una de ellas. Es decir, entre los dos calculamos que eran como de 10 o 12 metros de largo cada uno y su forma era cilíndrica. Surge un detalle importante que Mauro me aclara. Las luces cubrían la totalidad de cada uno de los objetos. No eran rayos de luz que salieran de algún reflector o faro, sino que envolvían a cada objeto en lo individual. Sin embargo, y a pesar de la intensidad de la luz, Mauro recuerda que cuando pasa la formación encima de ellos, él alcanza a distinguir entre las luces de los dos objetos más cercanos entre sí, los cuales encabezaban la formación, parte del fuselaje de uno de ellos claramente. Era sólido, de apariencia metálico, sin ventanas, alas, alerones, uniones, tornillos, remaches o pernos, sino liso completamente. Este detalle nos permite establecer algunas hipótesis. Primero, las luces envolvían la totalidad de cada objeto en lo individual, pero aparentemente no salían del fuselaje del objeto, sino que lo rodeaban como si fuera un campo de energía que no tocaba las paredes del objeto. Por otro lado, al abrirse la oportunidad de poder distinguir parte del fuselaje de uno de los objetos, podría haber significado que los objetos iban tan cercanos uno del otro que sus respectivos campos de energía al estar en contacto uno con otro, de alguna forma permitían ver al objeto detrás de la luz que los envolvía. Se lo expliqué a Mauro, lo entendió muy bien y me comentó que sí, efectivamente eso puede ser la explicación de lo que vio. Con la experiencia de Mauro, con los aviones pasando encima de su casa para aterrizar pues, todos los días, él tiene clara la comparación entre un avión, su tamaño y la altura a la que normalmente pasan, y con base en esa experiencia de muchos años, él calcula que los objetos debieron pasar por encima de la altura en la que pasan los aviones en su ruta de aproximación,
pero no muy alto. Calculamos que aproximadamente serían unos 200 metros de altura. Otro detalle relevante es la velocidad y el silencio con el que se suscitó todo. Mauro recuerda que lo que él vio duró alrededor de 10 a 15 segundos, pero cuando él salió de su casa con sus hermanos, ya sus abuelos y su mamá lo habían estado viendo aproximarse desde antes, por lo que toda la experiencia debió durar aproximadamente unos 25 o 30 segundos. En esos segundos, la formación a esa altura hizo un recorrido que va desde el suroeste de la ciudad, por donde está el sistema lagunario, hacia Veracruz, e iban en trayectoria lineal hacia el noroeste, hacia el noreste, rumbo a la playa de Miramar. No se dejaron de ver por las casas y árboles, simplemente se fueron haciendo pequeños hasta perderse de vista con rumbo al mar. Respecto al silencio, Mauro menciona que él cree recordar un muy leve zumbido, pero que este no era tan significativo. Él no observó algo relacionado con algún sistema de propulsión. No había humo, sonidos de motor o hélices, lo cual contrastaba con el ensordecedor ruido de los motores de los aviones que a Mauro tanto le atemorizaban y que todos los días pasaban por encima de su casa. A propósito de detalles interesantes, él recuerda clara y vívidamente el sonido que hicieron los objetos al pasar encima de ellos a velocidad y lo que él percibió como una súbita aceleración. Me dijo, cito, se escuchó cómo rompieron el aire. Cierro la cita. Al concluir la experiencia, todos se quedaron petrificados por el espacio de 2 a 3 minutos. Nadie atinaba a decir, y en esta expresión cito a Mauro, ni una maldita palabra. Mauro a esa edad no sabía lo que había visto, pero no era el único, su familia estaba igual. Lo que siguió a continuación fue lo que más ha marcado a Mauro en su vida. Para él, su papá y su abuelo materno eran sus héroes, hombres recios, serios, formales, de rostro adusto, poco expresivos y temperamento fuerte, cuyo liderazgo en la familia fue muy marcado y también provocó una gran influencia en la vida de Mauro durante toda su vida. Por esa razón, cuando termina el avistamiento, está la impresión que le deja a Mauro ver los rostros atemorizados y emocionalmente afectados de su papá y su abuelo, quienes no atinaban a decir palabra alguna, lo que termina por hacer que aquel chiquillo rompa en llanto. Este hecho llamó la atención de su hermano, ya que para él Mauro nunca lloraba, y el que lo hiciera rompió la tensión y el silencio del momento y movió las emociones de su hermano mayor. Mauro recuerda que antes de esa experiencia, en su familia nunca se tocó el tema de ovnis o platillos voladores, y que después del incidente no recuerda que sus papás o sus abuelos hayan hecho algún comentario frente a los hijos sobre el suceso. Mauro recuerda que como 4 o 5 años después, en alguna reunión de fin de año, él y sus hermanos comentaron algunos detalles de la experiencia con sus primos, pero que realmente no hubo una discusión del tema en mayor medida en el resto de su vida, hasta ahora que le pedí que me lo compartiera. Por cierto, Mauro me agradeció la oportunidad de expresar lo que durante tantos años se había mantenido en reserva, puesto que a la fecha no lo había podido platicar libremente con nadie, y eso le molestaba. De hecho, aún ahora, cuando asiste a alguna reunión social y alguien comenta algo sobre el tema de los ovnis, él prefiere guardar silencio y sonreír. Y una vez que concluyera nuestra entrevista, que fue muy interesante, Mauro me confió que esa experiencia le marcó. Además de por la reacción de sus padres y abuelos en ese momento, y después durante toda su vida, por lo que él en lo personal sintió en ese momento, me dijo, cito, fue una total indefensión. Me sentí terriblemente vulnerable e insignificante. Cierro la cita. Y me agregó, abro cita, si de algo estoy 100% seguro de esa noche, es que lo que nos pasó por encima no era de este mundo. Cierro la cita. Hoy Mauro ya es un hombre maduro, profesionista del sector financiero, con una familia ya formada, que se ha ganado la reputación de un hombre serio, noble y formal, y que ahora ya más informado del tema, habiendo racionalizado aquello del que fue testigo, ya a pregunta expresa, me confirma lo que él y su familia vieron. Fue claramente artificial y no humano, de acuerdo a las características que se mencionan de su trayectoria y comportamiento. Aún hoy, hay varios aspectos de su experiencia que lo intrigan mucho. Evidentemente está interesado en el tema por tantas interrogantes que le surgen.
¿Qué eran específicamente los objetos que vio? ¿Quiénes venían dentro? ¿De dónde vienen? ¿Qué hacían sobre sus cabezas y hacia dónde se dirigían? Preguntas que obviamente muchos nos hacemos y de las que solo podemos hacer especulaciones y de las que no tenemos ninguna respuesta. De acuerdo a las reflexiones de Mauro, él claramente cree que hubo muchas más personas que los vieron en ese rumbo y hacia el mar. Así que él espera que otras personas que estaban en la zona o trayectoria de estos objetos los hayan visto y al escuchar esta su historia puedan ver reflejada su propia experiencia y que si hay algún aspecto adicional que valga la pena compartir, pues no lo hagan llegar. Al final, algo que destaco sobre lo que Mauro y su familia atestiguaron tiene que ver con un elemento común a otras experiencias de gente normal u ordinaria, el impacto emocional que les provoca. No solo por saber que sean ovnis o no, sino por lo que significa ser testigo de algo verdaderamente increíble y extraordinario. Historias de estas seguramente las hay en muchas familias de nuestra zona. No por nada se tiene la creencia de la base extraterrestre submarina que nos protege de los huracanes. Historias como esta de Mauro son una mejor prueba de la existencia de una base en la zona que el hecho de que los huracanes se desvíen, los cuales, por cierto, normalmente tienen trayectorias erráticas. Si alguno de ustedes conoce personas que hayan vivido por muchos años en la Unidad Nacional, en esta colonia en Ciudad Madero, compárteles esta historia para saber si alguno en su familia vio algo similar en esta época. Ojalá y si pudieran compartir la historia y encontrar a más testigos. Por supuesto que con la familia de Mauro es suficientemente creíble, pero que los demás y ellos sepan que no están solos y que mucha más gente lo vio también. Los espero en mis medios de contacto. Si usted vio un ovni y tiene historias como las que le compartí hoy, o conoce a alguien que vivió una experiencia similar, compártanmela en mi correo, la evaluaremos y si es consistente, pronto la tendrá en un video para la posteridad. Recuerde que en mi canal y en mis medios de contacto podremos crear una comunidad de personas interesadas en este tema aquí en Tampico y las Huastecas para compartirnos más información sobre estos temas. Así estaremos todos atentos y habrá más historias que compartir. No se pierdan el próximo video, seguramente les gustará la historia.